Hola queridas y queridos estudiantes, mi nombre es Claribel Sánchez Arias, yo soy tutora de la Cátedra de Sociología y vamos a conversar sobre lo que es la teología de la liberación. La idea es que ustedes utilicen este contenido para su formación académica y que además espero que les sirva como un conocimiento adicional en sus vidas. Muchos y muchas hemos igualmente escuchado hablar en algún momento de la teología de la liberación. Este o esta más bien surge como un movimiento social y político al interno de la Iglesia Católica principalmente, aunque también se unieron otras iglesias. Es un movimiento que surge en la década de los años 70 en América Latina, una América Latina empobrecida, ¿no? Y se da también o surge ante un fracaso de las estrategias de desarrollo que fueron sugeridas en algún momento por la CEPAL. Y bueno, su planteamiento principal o fundamental es la liberación de los sectores empobrecidos de la sociedad. La teología de la liberación, a pesar de no estar actualmente de pronto en el centro del debate, ¿no? De la palestra sociológica, conserva una vigencia en sus ideas muy importante y estas son pues un aporte muy útil para estudiar la sociología de las religiones y por ejemplo también para estudiar y hacer análisis de la relación que existe entre la religión y la política, sobre todo en América Latina. Algunos aspectos históricos y datos que son importantes de tener en cuenta dentro de la asignatura. Bueno, surgió entre obreros y estudiantes que conformaban un grupo que se llamó Acción Católica. Fue un grupo ubicado al noreste de Brasil, sector donde la explotación colonial había dejado una pobreza generalizada en la región. Esta realidad fue denunciada por un obispo de la Iglesia Católica en ese momento, el del Cámara, quien llamaba al compromiso con los sectores empobrecidos o con los pobres, ¿no? Y decía, el argumento principal era que la pobreza era el principal pecado contra Cristo, ¿no? Se llevaron a cabo encuentros también importantísimos entre miembros del clero católico que fueron militantes de la teología de la liberación. Uno de ellos fue en Colombia en 1968 y luego en México en 1979, donde igualmente, a pesar de que ya en ese periodo estaba un poquito desgastado el movimiento, se volvió a denunciar una vez más la injusticia social que se vivía y que lamentablemente todavía se vive en América Latina. Fue una corriente y eh, un movimiento político y social altamente controversial, ¿verdad? De pronto el Vaticano como tal no estaba completamente a favor de esto, de hecho se oponía, ¿verdad? Fue considerada un movimiento o una teología que estaba desviada de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, ¿verdad? Fue altamente controversial entonces a lo interno de la Iglesia por su postura bastante radical. De hecho, fue considerada, como les decía, como una desviación ideológica de la doctrina social católica. Y bueno, hay que recordar que en el contexto en el que surge la teología de la liberación, en la década de los 70, como les mencionaba, fue una época sumamente convulsa de muchísimos procesos políticos importantísimos en América Latina, ¿no? Por ejemplo, fue una época que estuvo marcada por la Revolución cubana y otros movimientos revolucionarios también de corte marxista. En este escenario, la teología de la liberación pues proponía una lucha que se puede caracterizar como antiimperialista y también anticapitalista. Básicamente era una lucha dirigida en contra del subdesarrollo y de la desigualdad social que se producía por el capitalismo en la región, ¿no? Y también por épocas de colonia que estuvieron fuertemente marcadas en los países latinoamericanos. En este escenario, fue muy interesante porque tanto militantes marxistas de izquierda revolucionaria como algunos sectores cristianos, pues se puede decir que superaron coyunturalmente una contradicción histórica y filosófica, ¿verdad?, que los dividía mediante el compromiso de la acción colectiva, ¿verdad? Y efectivamente, como les comenté eso, pues no le gustaba mucho al Vaticano, ¿verdad? Muchos teólogos de la liberación fueron acusados de ser comunistas, aunque no necesariamente haya sido así, ¿verdad? O sea, fue un movimiento político y social importante, reivindicativo, ¿verdad? Incorporaba, por ejemplo, el concepto de lucha de clases, de revolución, pero sin embargo era un poco más progresista, ¿verdad? Buscaba el cambio social, pero no colocaba sobre la mesa, o no colocó sobre la mesa, al igual que los movimientos marxistas,
o comunistas ya como tal, más radicales, ¿verdad? La necesidad de la transformación social total, ¿verdad? O sea, derrumbar el capitalismo para plantear otra cosa, sino que proponía más la educación desde abajo, el empoderamiento del sujeto, de la transformación o del cambio, ¿verdad? Que para los teólogos y teólogas de la liberación, pues era básicamente ese sector empobrecido de obreros y campesinos que conformaban la sociedad latinoamericana. La teología de la liberación es entonces un movimiento que se puede considerar popular y también progresista, básicamente opuesta a lo que es el conservadurismo de la doctrina católica y de la estructura también vertical del poder eclesial. Se trató entonces de una teología con perspectiva latinoamericana, le podemos llamar de esta forma. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez la llamó una nueva forma de hacer teología. De hecho, este teólogo fue quien acuñó el término de la teología de la liberación. Y bueno, otro teólogo muy importante que hace análisis también de la teología de la liberación hizo una distinción sumamente interesante de esta teología y la distinguía en tres niveles. Por ejemplo, el nivel popular era uno de ellos, ¿verdad? La percibía como el más fundamental. Luego, el nivel pastoral, que era entonces el aspecto más estratégico de la teología de la liberación, y el nivel profesional, que tenía que ver con la reflexión teológica, ¿verdad? Que estaban, los tres igual estaban orgánicamente articulados uno con el otro. Y bueno, tenía este último más que ver con el tema de la militancia política de los teólogos y teólogas de la liberación. En síntesis, podemos decir entonces, con una definición de este teólogo que les estoy mencionando, que la teología de la liberación es una reflexión que a partir de la praxis, ¿verdad? El tema de la praxis de la relación entre el conocimiento y el actuar social, ¿no? Eh, y, de, y dentro del ingente esfuerzo de los pobres, ¿verdad? Junto con los aliados, pues busca en la fe cristiana y en el Evangelio según Jesucristo, pues la inspiración para el compromiso de lucha contra la pobreza, ¿no? Y en pro de la liberación integral de todos los hombres y mujeres, porque también incluyen y desarrollan mucho lo que fue el movimiento feminista, o influyeron en el movimiento feminista también en América Latina, ¿no? Entonces es un movimiento en busca de la igualdad social y en contra de la inequidad que tanta pobreza acarrea a nuestra región. Desde el punto de vista ya sociológico, el aporte de la teología de la liberación es muy importante. Contribuyeron en temas sumamente fundamentales, por ejemplo, los derechos humanos, el tema de la participación de la mujer, que ya se los mencioné, por ejemplo, cuestionaba, ¿verdad?, el hecho de que las mujeres no tuvieran acceso a un trabajo remunerado y que fueran vistas simplemente como una máquina de reproducción y no como un sujeto social, ¿no?, con capacidad de tener una vida pública y social. Acá tenemos una exponente que es importante, Elsa Tames. De hecho, ella estuvo radicada en Costa Rica, aunque fue de origen mexicano. También se colocaron sobre la mesa discusiones que tuvieron que ver con la protección del medio ambiente, impulsados por teólogos, por ejemplo, como Clodovedo y Leonardo Boff, ¿verdad? Ellos, bueno, brasileños, y realizaron su trabajo pastoral en la cuenca del Amazonas, entonces estaban sumamente relacionados con los temas ambientales. Además de la preocupación de teólogos de la teología de la liberación, valga la expresión, el aporte de la corriente sociológica también fue por el lado del desarrollo de metodologías y de técnicas importantes para la acción social. Por ejemplo, hay un representante fundamental e importantísimo que es un referente de la teología de la liberación, que es Paulo Freire. Eh, Fue una persona que fue educadora, fue filósofo, fue psicólogo, ¿verdad? Y desarrolló el método de concientización, así se conoce ese método, ¿no? Que consistió pues en una serie de técnicas que fomentaban el diálogo entre personas intelectuales, obreros y campesinos, ¿no? Como objetivo tenía entonces concientizar y alfabetizar a gran cantidad de latinoamericanos, hicieron un gran proceso educativo. De hecho, Freire es reconocido por sus postulados en pedagogía. Y bueno, fue además una estrategia de empoderamiento social, pues a través de la educación, ya que en ese momento, cuando Freire postuló este tipo de técnicas y este tipo de métodos, ¿verdad? En Brasil, bueno, saber leer y escribir era requisito para votar, entonces tenía que ver también con un empoderamiento político. Otro método destacado
fue las técnicas de investigación para ir más allá de este tema de conocer por conocer, o sea, no el conocimiento porque sí, sino el conocimiento con una razón puesto en función de la praxis social y política para promover el cambio a favor de la equidad social. Y las técnicas más conocidas en este sentido son las del sociólogo Orlando Fals Borda, con técnicas de acción-investigación, que de hecho, si notan, las universidades latinoamericanas tienen un área especializada, su gran mayoría, en el tema de la acción social y la investigación con fines de acción social, ¿verdad? Bueno, esto es herencia de esos postulados y por tanto, a pesar de que de pronto ya no es actual o tan actual el tema de la teología de la liberación, la herencia que ha dejado es importantísima para la sociología y para todas las ciencias humanísticas de la región. Y bueno, dejaron una gran enseñanza, ¿verdad? Tuvieron además una gran influencia en la academia por medio de las escuelas de sociología de casi que de todos los países latinoamericanos. Y bueno, lamentablemente encontró un punto de decadencia, fue después de la carta de Ratzinger, teólogo católico, que postula, ¿verdad? Que nuevamente que la teología de la liberación tiene que enfocarse como liberadora del pecado, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con los males sociales, ¿verdad? Como les decía al inicio, el Vaticano y el oficialismo católico no estaban a favor de la teología de la liberación, por ser un movimiento progresista, ¿verdad? Que suponía el cambio social. Ustedes saben que a la Iglesia Católica como tal eh, le beneficia mantener el status quo, ¿verdad? Como una forma de posicionamiento social y validación ideológica para seguir siendo lo que es y actuando como actúa. Y por tanto, no estaban muy a favor, ¿verdad? Además del tema de la relación con los movimientos marxistas, el cual de por sí también era fuertemente criticado por la Iglesia Católica. Bueno, básicamente esta es la tutoría, es bastante corta. Yo igualmente espero que haya sido de provecho y que también puedan profundizar a través de la lectura de los libros de texto y también, ¿verdad?, que con esa imaginación sociológica que debe caracterizarnos no solamente a los profesionales o sociólogos y sociólogas, sino además a los estudiantes que pasan por alguna materia de sociología, se den a la tarea, pues, de profundizar todavía más en el tema. Espero que sea de provecho.